Vayan abriendo el libro de Gálatas. Tengan abierto el capítulo 1 del libro de Gálatas. Paralelo a los estudios de Apocalipsis, estamos trayendo una serie de mensajes acerca de los peligros de los últimos días, o sea, los peligros para la iglesia de Jesucristo en los últimos días. En la primera serie estuvimos viendo el peligro del adormecimiento. En la segunda serie vimos el peligro de la tibieza espiritual. Y en esta ocasión vamos a estar viendo el peligro del relativismo como una de las manifestaciones de la nueva era, la cual prepara a la humanidad a un ecumenismo, una religión mundial que va a usar al anticristo para sus propósitos de hacerse pasar por Dios y procurar su mayor anhelo, la adoración de la humanidad. Vamos a orar. Espíritu Santo, queremos pedirte, dependiendo en ti, que ahora tú tomes esta palabra y puedas, mi Señor, cavar hondo en nuestros pensamientos y corazones, de manera que salgamos de aquí fortalecidos y entendiendo con toda claridad tu voluntad para nuestras vidas. Lo pedimos en Jesucristo. Amén. Gálatas capítulo 1, los versículos del 6 al 9, Pablo le señala a los Gálatas de este peligro. Él dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice Pablo, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Estamos escuchando precisamente la predicación del evangelio del progreso y otros tipos de evangelios que hay por ahí alrededor, del cual Pablo nos está advirtiendo. Jesús dijo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad. ¿Y cuál va a ser el efecto de la verdad? La verdad os hará libres. Así que si usted quiere gozar de verdadera libertad, esa libertad está en Jesucristo. ¿A qué verdad se está refiriendo nuestro Señor? Se está refiriendo al mensaje de la cruz, al evangelio. Claramente dice él en Gálatas que Él nos llamó por la gracia de Cristo. Ese es el evangelio correcto, el evangelio de la gracia. Una salvación que no es por obras ni por esfuerzos humanos. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Nosotros tenemos una cruz como símbolo del cristianismo. Esa cruz está dando un mensaje, está vacía. Porque el Señor que murió en esa cruz está vivo, resucitó. Él está vivo por los siglos de los siglos y para siempre. Pero esa cruz tiene un mensaje. El mensaje de la cruz es primeramente un mensaje de amor. Dios es amor. Dios no quiere la muerte del hombre. Es por eso que Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Dice, no tenga que venir a condenación, sino que tenga vida eterna. Quiere decir que también el mensaje de la cruz es un mensaje de santidad, porque
El Dios que nosotros adoramos es un Dios santo y perfecto, y requiere de las criaturas una comunión santa y perfecta. Pero como tenemos el problema del pecado, por eso necesitamos la sangre de Cristo, la sangre que fue derramada en esa cruz, que es la que nos purifica y nos santifica. Así que, ¿cuál es el mensaje que nos está dando la cruz? Primero, un mensaje de amor. Dios diciéndome: yo te amo, yo soy tu creador y yo quiero salvarte. Yo no quiero que tú perezcas, yo quiero que tú te salves. Segundo, te está diciendo: yo soy santo y mi amigo, tú eres pecador. ¿Cómo vamos a poder reconciliar esto? Se reconcilia con la sangre que derramó mi hijo en la cruz. El tercer mensaje de la cruz es un mensaje de justicia. Porque Dios es creador de cielo y tierra y el legislador de este mundo, y está airado por la rebeldía y la desobediencia de las criaturas humanas. Y dice la Biblia que de ningún modo Él va a dar por inocente al culpable. En la Biblia Él se muestra castigando la maldad, el pecado, la incredulidad, la rebeldía y todo el que no hace su voluntad. Tiene que castigarlo. Mas, sin embargo, en el sacrificio de Cristo, el hombre es justificado, porque Cristo pagó en la cruz nuestra condena. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es el verdadero evangelio que nosotros recibimos por gracia. Significa un evangelio que yo no merezco y lo recibo por la gracia de Dios. Cualquiera que venga predicándoles otro evangelio, dice Pablo, que sea anatema, significa cortado para maldición. Ahora bien, vengan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 y 19 y 20, que va a ser prácticamente el que me va a dar la base para mostrar este peligro al cual está enfrentando la iglesia, que es el relativismo. Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo 18. El mensaje de la cruz tiene dos efectos. El mensaje de la cruz tiene dos efectos. Dice el 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Usted ve que ahí la palabra tiene dos efectos. Primero dice, para unos locura, para otros poder de Dios. Mira lo que dice Pedro al respecto en su primera carta, capítulo 2, versículos 6 y 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 8. Por lo cual también contiene la escritura. Dice, aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Dice, para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, el mismo Cristo viene a ser piedra que los edificadores desecharon. Ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo, roca que hace caer. Dice, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Se aclara que este mensaje es locura para los que se pierden. ¿Por qué no pueden entender el mensaje de la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué les es tropiezo? Primero, porque están muertos en espíritu, dice Colosenses 2:13. Segundo, porque están ciegos en su visión y su entendimiento, segunda de Corintios 4:4. Y estando muertos y ciegos, prácticamente ocurre un efecto dominó en el ser humano. Primero niegan a Dios, y si niegan a Dios no le conocen. Al no conocer a Dios, pues carecen de temor de Dios. Al carecer de temor de Dios, no les importa tener que enfrentar su justicia.
y si no les importa el juicio de Dios, ¿para qué reconocer que son pecadores y frenar sus malas pasiones? Y si aman más las tinieblas que la luz, entonces, ¿para qué necesitan un Salvador? Es por eso que el mensaje de la cruz es locura. El mensaje de la cruz es locura. Se dice que un maestro en Childress, Texas, escribió al canal ABC, al canal ABC, acerca del programa de televisión The Practice. Y en uno de los episodios, una madre abogada lesbiana quería que su hijo fuera a corte y le ayudara a obtener una licencia para poderse casar con su pareja. Y ese era el desarrollo del programa. Bueno, este maestro escribe al canal y expresa su desagrado. Le escribe de esta manera, le dice: ABC está obsesionado con el homosexualismo. No volveré a mirar todos sus intentos para convencer al mundo que el homosexualismo está bien. Y les dice: lean la Biblia, el primer capítulo de Romanos, para que vean lo que Pablo dice al respecto. Bueno, este señor nunca pensó que el canal le fuera a responder. Y la respuesta de ABC fue esta. Le dice: ¿qué le parece si saca su nariz de la Biblia? Hermano, esto es real, esto no es invento. ¿Qué le parece si saca su nariz de la Biblia, que es un libro de historias recopiladas por varios escritores muchos años atrás, y lea la Declaración de Independencia, en lo que nuestra nación es fundada, donde dice que todo hombre fue creado igual? Y le dice: intente por un momento de tratarlos de esa manera. Mejor todavía, piense por usted mismo, deje de usar ese libro arcaico. Usted pertenece a la minoría de esta nación y su boicot no va a afectar al canal en lo absoluto. Esa fue la respuesta de ABC a lo que el hombre le escribió. Por eso dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Mas sin embargo, el segundo efecto dice que para los que se salvan. ¿Y qué dice? Esto es a nosotros. ¿Pero está incluido usted ahí? ¿Está incluido en ese grupo? ¿Usted está creyendo en el mensaje de la cruz? ¿Usted entiende el mensaje de la cruz? De manera tal que ese mensaje no es locura, sino para usted viene a ser poder de Dios. Porque es por el poder de Dios que somos salvos, por su gracia. Quiere decir que esta salvación solamente está en las manos de Dios y que el hombre está incapacitado de salvarse a sí mismo. Ahora miren lo que dicen los versículos 19 al 21. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Precisamente en la respuesta del canal ABC se encuentra la sabiduría de este mundo, el relativismo. Usted no oyó en el mensaje cuando le digo: piense por usted mismo, piense por usted mismo. Deje la Biblia, que esto es ya arcaico. Ya esto está fuera de moda. Déjela. Bueno, ese es exactamente el pensamiento relativista. Los corintios apreciaban la sabiduría mundana, la cual es una antítesis de la sabiduría de Dios. Pero para los tales, Dios pronuncia un ay. Mire lo que dice Isaías 5, 20 al 21. Isaías 5, 20 al 21. Estamos viviendo momentos donde se nos está acostumbrando tanto ya a ver el pecado
que muchas de las prácticas que Dios ordena en la Biblia, ya la gente las ha tomado como normal. Ya no les importa, ya no los sorprende. Pero mira lo que dice Isaías 5:20. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dice el 21, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Como el Señor pronuncia un ay para los que viven según la sabiduría de este mundo. Por eso Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por filosofías. Es amor a la sabiduría. Y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Pablo está diciendo en Colosenses, cuídate de no seguir a hombres, sino sigue al Señor Jesucristo. Pablo conocía muy bien la cultura de su tiempo y estaba familiarizado con las corrientes de los pensamientos de su época, y que los griegos buscaban la sabiduría en filósofos como Aristóteles, Platón, Sócrates, etc. Pero él advierte, en medio de esa cultura, que solo el mensaje de la cruz está el verdadero conocimiento y la salvación. Y las filosofías han tratado siempre de oscurecer el mensaje del cristianismo, y hoy no estamos exentos. Nosotros decimos que la Biblia es infalible, quiere decir no tiene errores, que esta es la verdad de Dios. Eso es lo que nosotros decimos los cristianos, según Juan 17:17. Sin embargo, el mundo la rechaza como verdad absoluta. El relativismo es la creencia de que la verdad se determina por preferencias individuales. O sea, repito, el relativismo es la creencia de que la verdad se determina por nuestras preferencias individuales. Enseñan que la verdad no es algo que está allá, como la Biblia, sino que la verdad está dentro de cada persona, que la verdad la determinan individualmente, cada cual según sus percepciones. Uno mismo, con su propio razonamiento, forma su propia verdad. Obviamente, va a formar la que, pues la que más le convenga, es la que va a formar. Y la prueba de ello es que viven con valores y normas que contradicen directamente la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Que el relativismo es el que afecta más el campo de la religión. Y es donde se ve más esta filosofía, en el campo de la religión. Yo les voy a poner un ejemplo. Si a usted le dicen, ¿cómo es Dios? Y usted comienza, para mí Dios es, y ahí llena el espacio de lo que usted piensa que es Dios. Usted sabe que usted está practicando relativismo. Pero si con usted le pregunta, ¿cómo es Dios? Usted dice, la Biblia dice que Dios es. Y comienza a describir lo que la Biblia dice. Usted está practicando el cristianismo. Usted ve como es muy conveniente que a usted le digan, bueno, para mí Dios es, ¿qué? Pues el sol, el mar, está en uno mismo. ¿Y cuántas ideas le salen a los hombres cuando van a definir al sol? Dice, para mí Dios es un tronco de un árbol. Y no se asombren por el ejemplo que les puse. En este momento en México están los seguidores del tronco del árbol. Oh sí, el árbol es milagroso. Y como el árbol es milagroso, ya se ha levantado un grupo que adoran al árbol. Y el mundo está lleno de todo este relativismo. Al escuchar las personas hablar nos damos cuenta que vivimos en un ambiente relativista. Cada vez que usted oiga para mí, ya está mencionando el proceso.
Porque el relativista dice, para mí Dios es lo que yo quiero que sea. Y para ti, Dios es lo que tú quieres que sea. Así que yo sigo a mi Dios como yo quiera, tú sigues a tu Dios como tú quieras, yo practico mi religión como yo quiera y yo respeto la tuya. Puro relativismo. Y eso es ese es el peligro que tiene la iglesia hoy día. Ocurre en muchos aspectos de la vida. Cualquier tema que usted traiga y lo ponga en la mesa, usted dice, ok, vamos a ver sobre la verdad de la vida prenatal y el tema del aborto. Bueno, ahí inmediatamente ya se levantan dos grupos. Unos en contra, otros lo apoyan. La misma verdad sobre el homosexualismo. Mire cómo están las marchas de protesta en California. O la verdad sobre el matrimonio y la vida sexual. ¿Okay? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Okay? Y el relativismo es tan conveniente porque elimina las peleas. ¿Okay? Si tu verdad con relación al adulterio es que es malo, pues mantente puro hasta el matrimonio, excelente, bravo por ti. Pero si para mí el adulterar no es nada, entonces pues a darle rienda suelta al cuerpo. Y cada uno va formando su propia verdad. Es el sistema de pensamiento que lo que importa es que cada uno determine lo más que le conviene y no te metas en mi vida. Es lo que está diciendo el relativista. No te metas en mi vida porque yo creo mi propia ética. Inclusive hoy día se considera como el peor de los pecados modernos en que usted imponga la moralidad de la Biblia sobre los demás. No soportan que llegue un cristiano diciendo, hay una verdad absoluta, hay una Biblia, hay un Dios que nos va a juzgar. No lo soportan. Lo primero que hacen es desacreditar las Escrituras. El relativista desacredita las Escrituras. ¿Cómo? Bueno, lo que dijo el canal ABC, esto está escrito por hombres. Entonces, ¿por qué le tengo que hacer caso? No la aceptan como la palabra de Dios. ¿Y qué de los consejos de los padres? Los consejos de los padres ya están arcaicos. ¿Okay? Y este es el mundo que estamos viviendo. Pero yo les estaba diciendo que este pensamiento que está a nuestro alrededor representa un peligro para la iglesia. Y de eso es lo que estamos advirtiendo. Y si se toman varios temas, por ejemplo, tenemos que diezmar. Se levanta el relativista. No, eso es para el Antiguo Testamento. Ahora lo que dice la Biblia es que tú des lo que propone tu corazón, sacando el versículo de contexto, el de 1 Corintios 16, del 1 al 2, donde con toda claridad Pablo está diciendo, levanten una ofrenda según el Señor puso en su corazón para que cuando yo llegue no tengan que recogerla porque esta es ayuda para los santos. No se estaba refiriendo al diezmo con que se sostiene la iglesia, se estaba refiriendo a ofrendas misioneras, que es según su corazón y según usted haya prosperado. Porque en Mateo 23, un versículo nuevo testamentario, mensaje de Jesús, el Señor Jesús le dice a los fariseos, no dejen de diezmar, hagan justicia. Pero entonces más conveniente, relativismo, que yo venga ahora y diga, no, según usted pone en el corazón. Ok, está bien. Usted va a ver cómo usted va a vivir según usted pone en el corazón, porque dice el Señor, no te fijes en tu propio corazón, ni en tu propia prudencia, porque el corazón del hombre es perverso y malvado. Yo prefiero tener prácticamente una lineación y una indicación que me digan, haz esto, y yo me siento obediente. Yo no puedo confiar en mi propio corazón. Entonces, ¿cómo se va a sostener la obra de Dios? Confiando en la propia prudencia de los hombres. Pero hay muchos temas. El tema del día del Señor, el tema de perdonar y de amar al prójimo, el tema de si tenemos que sí o no congregarnos. Y de ahí usted ve que el relativismo representa un tremendo peligro para la iglesia, porque cada cual saca su propia deducción sin tener en cuenta las Escrituras y los mandamientos divinos. Pero esto es sabiduría del mundo. Pero la sabiduría de Dios está en su palabra.
Y si usted quiere tener una respuesta para todas estas cosas, vaya a la palabra de Dios y haga lo que la palabra de Dios dice. La sabiduría del mundo enloquecida pone en duda la verdad, lo cual es la peor de las mentiras y la mejor de las estrategias diabólicas. Y se repito, la sabiduría del mundo, la cual Dios ha enloquecido, según el versículo 20, pone en duda la verdad. ¿Qué es lo que yo les estoy diciendo en cuanto a esto? Primero les digo, es la peor de las mentiras y es la mejor estrategia diabólica. Porque lo que se ha encargado el enemigo es de hacer prácticamente un revoltillo de opiniones que tiene a toda la humanidad confundida, diciendo, por entonces, entre tantas maneras de pensar, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién la tiene? Bueno, conoceréis la verdad os hará libre. La verdad está en Jesucristo, en su palabra. No la busques en otro lado, porque es ahí donde está. Si estuviera en otro lado, yo te diría, ve y búscala allí, pero es que no hay otro lado donde ir a buscar la verdad que no sea en la Biblia. Pero esa es la mejor de las estrategias diabólicas. ¿Por qué? Porque en esa diversidad de opiniones el ser humano vive confundido. Bueno, entonces, ¿cuál de las religiones voy a seguir? ¿Quién tiene la verdad? Si todo el mundo dice que ellos la tienen. Pero realmente hay una sola verdad y la verdad no se puede comprometer. ¿Okay? Y la verdad no puede ser mentira y verdad a la vez. Y no pueden existir dos verdades. Entonces, ¿quién la tiene? El relativista dice, y es lo que propone, la verdad está dentro de ti. Determínala según tus preferencias. Okay. No la busques en ningún otro lado, está dentro de ti. Tú la puedes determinar. Lo que tú prefieres, esa va a ser tu verdad. Eso es lo que propone el relativista. Te dice, no hay una verdad absoluta, sino que con el propio razonamiento forma la verdad que más le conviene. ¿Usted cree que esto sea posible? ¿O esto prácticamente lo que está provocando es un desorden y un enloquecimiento que tiene la sociedad como la tiene hoy día? Desorden familiar, deformidad en la sociedad. Hay completamente un desorden en todo aspecto. Entonces, ¿usted cree que si una verdad te lleva a un desorden sea la correcta? ¿Verdad que no? Entonces el relativismo no puede ser la verdad. ¿Okay? Porque el relativista lo que te dice es haz lo que te dé la gana y que nadie se meta en tu vida, es lo que te dice a ti. ¿Usted cree que se pueda vivir así? Puede ser que mientras que usted sea un joven, usted quiera adoptar ese tipo de pensamiento y practicarlo. Pero yo le voy a hacer un cuento cuando usted sea padre, a ver si le va a gustar ese mismo sistema. Cuando usted sea padre, a usted no le va a gustar que sus hijos hagan lo que le dé la gana. Usted piensa que vamos a decir así, un piojo de 5 años va a venir a decir que quiere maquillarse. ¿Qué usted le va a decir a su hijo o a su hija cuando tenga 9 o 10 años que quiere que lo lleve a una discoteca? Entonces es cuando usted se va a dar cuenta que el relativismo que usted vivió no es la verdad, porque la verdad no puede determinarse por cada uno. Entonces, esta va a ser la mente que va a ser destruida por el mismo Dios, porque todo extravío va a tener sus consecuencias negativas, momentáneas y futuras. Momentáneas, ya la hablé de la consecuencia del desorden familiar y social. Y ocurre cuando el individuo o una nación se apartan y se olvidan de Dios para seguir sus propios pensamientos, su propia agenda. Este país es un ejemplo de eso. Mientras que este país estuvo basado en Dios y en las Escrituras, era el país más desarrollado de este mundo. Desde el mismo momento que este país se ha apartado de Dios, mire la crisis en que estamos en este mismo momento. Así que eso es un buen ejemplo para darnos cuenta que todo individuo que se aparta de Dios para seguir su propia agenda, no le va a ir bien. Además, dice la Biblia que en el futuro
Dios va a someter a todos sus enemigos bajo el estrado de los pies de Cristo. Ojalá que ninguno de nosotros caiga en ese torbellino de pensamientos relativistas. Ojalá que nos propongamos ser firmes en nuestra fe, en nuestras convicciones, y que nuestro compromiso sea con la palabra de Dios. Y que conozcamos el Evangelio lo suficientemente para reconocer cuando alguien viene con un evangelio extraño y le digamos que no. ¿Cuál es la propuesta del cristianismo? Ya estoy terminando. El cristianismo te dice, tú quieres la verdad está en Cristo. Él es el único que te puede hacer libre. Juan 8:32. Dios es la fuente de toda verdad. Hebreos 11:3. En Dios y en su palabra encontramos la verdad absoluta. Primera de Juan 5:20. Quiere decir que para yo conocer la verdad, yo tengo que considerar lo que Dios ha puesto en mi camino, la Biblia, y agradecer la luz que Él nos da para aceptar esta verdad y vivir de acuerdo a ella. ¿Usted cree que Dios le quiere hacer mal? ¿Usted cree que si Dios le delinea a usted lo que usted puede hacer en su vida, usted cree que Dios lo está haciendo mal? ¿O usted cree que Dios lo que lo está es protegiendo, beneficiando, evitándole consecuencias, guiándole? Y Dios es un Dios proveedor y bueno. Cuando Él puso a la pareja en el huerto del Edén, Él les dio abundancia de frutos. Y solo le dijo, no comas de estos dos. Es la idea que nuestra vida puede ser abundante en Cristo y podemos gozar de satisfacción en Él en todo aspecto de la vida. En todo aspecto podemos gozar de satisfacción, pero siguiendo sus normas. Y eso es lo que nos va a dar paz. Pero si usted, ese marco que Dios le ha puesto para que usted esté dentro de él, usted dice, no quiero límites en mi vida, voy a vivir de una manera desordenada y como a mí me dé la gana, y voy a tomar la palabra y voy a hacer con ella según lo que yo piense y lo que yo diga, me voy a sentar a esperar para ver a dónde usted va a llegar. No va a llegar muy lejos. Créame que no va a llegar muy lejos. Eso es lo que el Señor está poniéndonos delante para que consideremos. Ya le dije, lo triste es cuando el cristiano que profesa que la Biblia es su única guía de fe y práctica, y sabiendo que la Biblia tiene respuesta para todo, cae en un relativismo. Eso sí es triste. ¿Okay? Y la iglesia se encuentra, hermano, en medio y expuesta a este tipo de pensamiento, lo cual es sabiduría del mundo enloquecida. Cada vez nos sorprenderemos más de lo que escucharemos y veremos. El ecumenismo es un peligro para la iglesia. Eso se está hablando hoy día mucho, ¿no? El ecumenismo quiere decir la unión de todas las religiones. Pero sabe que eso es un tremendo peligro y no es posible. Porque yo no le puedo ir y dar la mano a alguien que me está trayendo otro evangelio del que me muestra la Biblia. Y los dos de la mano, como si todo estuviera, como dice, todo dandy. No. Si tú me traes otro evangelio que no es el de Cristo, eres mi amigo, eres mi pariente, te amo, pero no eres mi hermano, lo siento, no eres mi hermano. Para tú venir a ser mi hermano, tú tienes que profesar el mismo evangelio del que igual yo he creído, que es la salvación por gracia en Cristo Jesús. ¿Cuál es el llamado de Dios para salir de aquí? Por lo menos puede ser que se olvide de todo este mensaje, pero que no se olvide del llamado que Dios le está haciendo a usted de manera personal. Comprométese con la palabra de Dios. Olvídese de todo el mensaje, pero no olvide esto. Comprométese con la palabra de Dios y obedézcala. Esa es la sabiduría de Dios. No siga la sabiduría del mundo porque está siendo cada vez más enloquecida, ¿okay? Y no lleva al hombre a nada bien. Oremos. Gracias te damos, Señor, por lo que tú has expuesto a través de tu palabra. Otro de los peligros en que está la iglesia rodeada es el peligro del relativismo. Y oramos precisamente, Señor, para que tú abras nuestros ojos
a tiempo, Dios, que estamos a tiempo de salvarnos y nos comprometamos con tu palabra, Señor, que es fiel, que es infalible. En ella encontramos tu verdad, Señor, y que pidamos al Espíritu Santo la iluminación para que nos dé entendimiento, Señor, para conocer al que es verdadero, para conocer al verdadero evangelio y poder entonces, Señor, ser salvos y un día, Señor, poder llegar a tener eterna comunión contigo. Obra en tu iglesia y protege a tu iglesia, Señor, de estos peligros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cada última semana del mes tenemos la comunión de la Santa Cena. O sea, participamos de esta ordenanza que fue dejada por nuestro Señor. Es una cena abierta, quiere decir que se invita a toda persona que ha sido bautizada por inmersión y una persona que también pues está en comunión con Dios para poder tener comunión con la iglesia. Cada uno debe de autoexaminarse a sí mismo si es apto para sentarse a comer. Ninguno de nosotros es digno, pero nuestra dignidad para sentarnos a tener comunión nos llega por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero para aplicar esa sangre, la persona tiene que estar verdaderamente arrepentida y convertida de sus pecados y decidida a hacer cambios, no a permanecer igual, porque eso no es arrepentimiento. Por eso es que el Señor nos hace la invitación a sentarnos a comer a esta cena, participar de esta santa comunión, pero que cada uno sea su propio juez, si está a bien con Dios, si está a bien con su prójimo, si tiene paz en su conciencia, de manera tal que con libertad puede sentarse a comer en la mesa. Les digo a los que no se han bautizado, absténganse a sentarse. ¿Por qué? Porque todavía no han obedecido al Señor en su primera ordenanza. ¿Cómo puedes tener comunión con un Señor si todavía no lo has obedecido? Es la única razón. Puede ser que ya tú estés confiando en Cristo, y me alegro por eso, pero si aún no has procedido al bautismo, quiere decir que estás en desobediencia con el Señor. Entonces, tu primer paso es venir a Cristo. Segundo paso, bautízate. Y luego bautizado, con paz puedes sentarte a comer estos elementos, que al fin y al cabo siempre digo, no nos van a saciar el hambre, porque son símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo y de esta santa y perfecta comunión que tenemos como hijos de Dios.